Me convertí en conductor por coincidencia, o eso pensé al principio. Inicialmente trabajaba como encargado de mantenimiento en una casa propiedad de una familia muy adinerada. Un día, mientras realizaba mis tareas habituales, fui llamado a la oficina del jefe. Al entrar me saludó con entusiasmo y me propuso convertirme en su chofer personal, diciendo que eso incluiría un salario adicional. Tras pensarlo y consultar con mi esposa, acepté la oferta, sabiendo que el chofer anterior disfrutaba de un buen salario y una vida cómoda. Aunque todo parecía normal al principio, pronto comencé a pasar menos tiempo con mi familia, ya que el trabajo a veces requería que me quedara a dormir en la casa de mi jefe. La situación tomó un giro inesperado cuando propuso que lo acompañara en un viaje de negocios fuera de la ciudad que duraría 12 días. Tras discutirlo con mi esposa, acepté, motivado por la generosa compensación y la promesa de una semana completa de descanso al regresar. Sin embargo, antes de partir, el jefe me dio una advertencia seria y firme. Lo que ocurriera en el viaje debía quedarse en el viaje, y no debía divulgar nada de lo que presenciara. Aunque lo tomé como una amenaza, lo vi como una precaución contra posibles situaciones comprometedoras durante el viaje, ya que él tenía aspiraciones políticas. Así que el día del viaje conduje unas 8 o 9 horas hasta llegar a un pueblo en el borde de la sierra. Una vez allí, comenzamos a ascender por las estribaciones y simplemente seguí al jefe. Más de una vez, pareció que estábamos recorriendo el mismo camino entre árboles y montañas, perdiendo completamente cualquier sentido de la dirección. Finalmente llegamos a unas cabañas en medio de la sierra, un lugar remoto sin señal de celular. Antes de bajar del camión, mi jefe me pidió el celular, explicando que no se permitían dispositivos capaces de tomar fotos o videos y que todo debía mantenerse en secreto. Aunque me sentí incómodo, era el jefe y tenía que cumplir. Después de entregar el teléfono, él sonrió y me dijo que no me preocupara y que disfrutara del viaje. Al llegar, descubrí que las cabañas estaban divididas en una cabaña principal, lujosa y grande, y cabañas secundarias para conductores y cocineros. En la cabaña que me asignaron, compartí una habitación con otras 7 personas. Sin señal de televisión, tenían una selección de DVDs para nosotros. Me di cuenta de que algunas personas no estaban en su primer viaje y estaban acostumbradas a esta rutina. Cuando me aburría, salía de la cabaña y exploraba los alrededores. Encontré un lugar lleno de cenizas, aparentemente usado para fogatas, y cuando regresé de mi exploración ya estaba atardeciendo. Me dijeron que fuera a recoger mi cena y, aunque no estaba acostumbrado a comer a esa hora, la recibí pero no la comí, dejando el plato junto a mi cama. Era algo que podía comer frío de todos modos, así que no importaba. Más tarde, cuando sentí hambre, noté que no había utensilios en mi plato. Intenté ir al comedor a buscar algunos, pero entonces uno de los presentes se levantó y me detuvo, preguntándome a dónde iba. Le expliqué que iba al comedor a buscar utensilios, y me dijo que no debería salir porque era tarde. Me ofreció algunos que él tenía, así que volví a la mesa y cené. Cuando todos dormían no me sentía tan cansado, así que salí a dar un paseo. Al acercarme a la puerta, el mismo hombre que antes me detuvo y preguntó a dónde iba. Le dije que iba a dar un paseo y a fumar, pero me prohibió salir de nuevo, diciendo que era demasiado tarde. Su tono me molestó y decidí abrir la puerta, pero él me detuvo y me dio un consejo, explicando que a los jefes no les gusta quienes fisgonean y chismean, y me advirtió sobre posibles problemas serios. Sonó tan convincente que simplemente cerré la puerta y me fui a la cama, pero no pude dormir. Comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de la cabaña principal, casi como si estuvieran en la iglesia, cuando su canto resonaba en la noche. Un escalofrío inevitable recorrió mi cuerpo. Luego uno de las personas en la cabaña se levantó y fue a la ventana para mirar, pero fue detenido por el mismo hombre que me detuvo a mí, quien le dijo lo mismo que a mí, pero el otro parecía reacio a escuchar, y comenzaron a discutir. Seguí fingiendo estar dormido mientras el canto resonaba en la noche. Me desperté cuando los encargados de la comida se preparaban para sus tareas. Escuché sus susurros sobre lo que había pasado la noche anterior, mencionando esas canciones extrañas y gritos inquietantes. Uno asintió y el otro parecía demasiado asustado para hablar mal de los jefes. Levantándome para desayunar, esperaba que alguien mencionara lo ocurrido, pero nadie dijo nada. Al volver a la cabaña noté que el hombre que me detuvo y el otro ya no estaban allí.
Decidí preguntarle a una de las personas si también había escuchado lo que pasó la noche anterior, y más tarde, cuando salí al patio, vi que él regresaba de la cabaña principal. Todo el escenario me hacía sentir incómodo, pero me sentía obligado a aguantar, ya que necesitaba el trabajo. Todo lo que esperaba era que los días pasaran lo más rápido posible, y para mantenerme ocupado, decidí ir a un cuerpo de agua que estaba a unos 5 minutos a pie detrás de la colina. Caminando desde la distancia, pude distinguir la imponente estatua de un hombre con cabeza de cabra y enormes cuernos, y una mano apuntando hacia arriba, y la otra hacia abajo. Fue entonces cuando sentí que alguien me agarraba del hombro. Cuando me giré, era el mismo tipo, advirtiéndome que esta era la segunda advertencia que me daba y que no habría una tercera, enfatizando que debía ocuparme de mis propios asuntos por mi propio bien. Asustado y tartamudeando, expliqué que solo estaba caminando y estaba impresionado por la belleza en la colina. En la cabaña, sonrió irónicamente y me dijo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, advirtiéndome sobre las consecuencias si me atrapaba una tercera vez mirando o haciendo cosas que no debía hacer. Atónito, bajé la cabeza y regresé a la cabaña. Más tarde, uno de los cocineros se me acercó tratando de entablar conversación y de repente preguntó qué había visto cuando fui al río, mencionando que el tipo estaba molesto conmigo. Inventé una respuesta y en los días siguientes preferí no salir de la cabaña, solo lo hacía para comer. Algunas noches más tarde, los cantos y encantamientos resonaron nuevamente, y esa vez estaba tan asustado que no pude dormir. En algún momento de la madrugada, se podían escuchar gritos provenientes de la cabaña. Podría haber jurado que estaban lastimando a alguien, aunque todo podría haber sido mi imaginación, ya que nunca vi nada. Los días siguientes fueron iguales y la última noche en la colina fue la más inquietante. Sus cantos tenían un tono más desgarrador, los gritos más agudos e intensos, y aunque no podía ver qué estaba pasando, la atmósfera estaba cargada de una energía perturbadora. Dormir se volvió imposible, y esperé ansiosamente la mañana para dejar ese lugar sombrío. Cuando finalmente llegó el día, se me permitió acercarme a la cabaña principal para cargar el equipaje de mi jefe. No sé por qué, pero al acercarme, un sentimiento incómodo y temeroso me abrumó, pero tenía que ayudar al jefe con su equipaje. Al entrar en la cabaña principal, involuntariamente miré hacia el segundo piso y pude ver la misma estatua que había visto cuando fui al río, que esta vez tenía manchas de sangre. Cargué rápidamente el equipaje y me fui. Volvimos al vehículo. Nos subimos y comencé el viaje de regreso a la ciudad. A mitad de camino, mi jefe preguntó si había estado fisgoneando. A la pregunta, me puse nervioso, y él me dijo que era consciente de mi curiosidad, añadiendo que estaba bien, que incluso lo esperaba, pero me advirtió que si divulgaba algo visto durante el viaje, no terminaría bien para mi familia y para mí. Sin embargo, si guardaba el secreto y me comportaba, habría recompensas para mí y mi familia. Así que, como pueden imaginar, no dije nada. Pasó un año, la reunión se repitió y la segunda vez no hice nada, pero otro año más tarde, el jefe me notificó que no iríamos a la reunión ese año porque no se llevaría a cabo, pero algunos de los miembros asistirían a su casa y yo tenía que llevar a su esposa e hijas al aeropuerto, ya que no estarían presentes cuando llegaran los invitados. El jefe también me dijo que mi presencia no era necesaria y que si quería, podía tomar unos días libres, y acepté la oferta. Aproveché la oportunidad para pasar tiempo de calidad con mi familia. Sabía cuándo se suponía que los invitados del jefe debían irse, así que queriendo estar allí en caso de que se necesitara algo, decidí presentarme en la casa en las primeras horas, antes de que los invitados se fueran por la mañana. Mientras llegaba, vi un camión de basura que no pertenecía a nuestro vecindario dentro de la propiedad, lo que me pareció extraño, así que me acerqué un poco para investigar. Aparqué cerca del camión y salí para hablar con el equipo de basura para ver qué estaban haciendo. Justo cuando me estaba acercando, me di cuenta de que desde la parte trasera de la casa estaban sacando lo que parecían ser cuerpos envueltos en bolsas negras y arrojándolos al camión. Quedé petrificado por el impacto. Luego mi celular sonó. Era mi jefe. No te preocupes, de una forma u otra no iban a despertar. Les dimos un propósito. Colgó y cuando me giré, mi jefe estaba parado a 92 metros de distancia mirándome. 8 meses después, mi jefe fue secuestrado por un anillo de crimen organizado. Nunca lo liberaron con vida y esa fue mi salida.
Mi nombre es Hakim. Tengo 25 años y vivo en Rosario, en un barrio cercano a un bosque conocido como Bosque Teones, ubicado en el noroeste de mi ciudad. La seguridad aquí no es muy buena, por lo que no suelo salir mucho. Generalmente me dedico a mis estudios, ya que estoy en mi último año de la Facultad de Derecho, pero a veces me siento un poco solo, y eso me llevó a descargar Tinder para ver si podía conocer a alguien interesante. Una noche, alrededor de las 9 p.m., coincidí con una chica que solo tenía unas pocas fotos en su perfil, que parecían antiguas porque estaban borrosas y algo pixeladas, pero decidí ignorar eso. Comenzamos a charlar. Su nombre era Joana, tenía 23 años y parecía que vivía en un barrio cercano. Me gustó porque era muy conversadora, pero al mismo tiempo era extraño porque parecía que no tenía nada más que hacer más que hablar conmigo, y cuando no respondía lo suficientemente rápido, me enviaba mensajes insistiendo en que le respondiera. Era un sábado por la noche cuando sugerí que finalmente nos encontráramos. Dijo que estaba ocupada hasta las 10 y que terminaría su trabajo en un supermercado cercano. Como mencioné, mi área no es exactamente muy segura, así que estaba bastante cauteloso. No quería invitar a una desconocida a mi lugar, así que pregunté si podíamos encontrarnos en otro lugar. Dijo que su lugar no era una opción y sugirió otro lugar. Cuando pregunté dónde, dijo el bosque. Me negué, diciendo que cerraba a las 6 p.m., pero insistió, diciendo que conocía una forma de entrar y que sería más tranquilo y privado si entiendes lo que quiero decir, y que nos encontráramos allí a la 1 a.m., ofreciendo enviar instrucciones sobre cómo entrar más tarde. Sugerí que sería mejor si entráramos juntos, pero ella respondió un rato después diciendo que iría adelante para verificar si había gente alrededor o si el terreno estaba mal, explicando que a veces la gente se queda en el bosque por la noche, si entiendes lo que quiero decir. Esto me pareció un poco extraño, aunque pensé en decir que no o inventar una excusa para evitar ir, ya que realmente no me gustaba el lugar a pesar de nunca haberlo visitado, ni de día ni de noche, aunque vivía tan cerca. Pero a medida que se acercaba la noche, me puse nervioso y pensé que tal vez no era tan buena idea encontrarnos allí. Ella insistió tanto que terminé cediendo. Eran la 1:15 a.m., y salí de mi casa muy silenciosamente para que mi padre no se enterara. Encendí mi teléfono y vi que tenía un mensaje de ella en el que explicaba que tenía que seguir un arroyo hasta encontrar una parte de la valla que estaba rota, y que ese era el lugar por el que se suponía que debía entrar. Estaba nervioso y un poco asustado por la cita, pero a pesar de los sentimientos también me sentía bastante confiado y emocionado de conocer a Joana. Pero cuanto más me adentraba en el bosque, más se desmoronaba esa confianza. El lugar se veía desolado y espeluznante, y me preguntaba constantemente en qué diablos me estaba metiendo. Avancé hasta llegar al arroyo que mencionó. En ese punto, mi piel se erizaba y realmente hacía mucho frío. Seguí el arroyo hasta encontrar un área con un alambre roto, que asumí que era el lugar que ella mencionaba. Entré, pero justo cuando di unos pasos, inmediatamente saqué mi teléfono y le envié un mensaje diciéndole que ya estaba allí. En ese momento, escuché el sonido de un teléfono cercano. Ella respondió, «Te veo». Esto se estaba poniendo demasiado escalofriante para mí. ¿Cómo podía verme si todo estaba completamente oscuro? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? Estas eran algunas de las preguntas que pasaban por mi cabeza. De repente empecé a escuchar pasos en la hierba, como si alguien se acercara. Luego escuché un «hola» desde lejos, pero esa voz de alguna manera me dijo que las cosas iban a terminar mal. Era algo distintivo, parecía acercarse más a mí y desde la distancia ella dijo, «Por favor, apaga eso. Tengo una sorpresa para ti, pero quiero mostrarte algo, sin trampas». A pesar de mis dudas, terminé apagándolo. Necesito enfatizar que mi teléfono en particular enciende y apaga la linterna al agitarlo, así que agité mi teléfono y se apagó. Lo guardé y seguí esperando. Luego escuché los pasos acercarse hasta que estaban a solo metros de distancia, pero aún no podía ver nada. «¿Qué estás haciendo? ¿Tardaste mucho?» No respondí, estaba demasiado nervioso. Se acercó más y agarró mi mano. «Vamos, quiero mostrarte lo que prometí». Su mano era extraña. Se sentía muy acolchada y fría. Los pelos en sus brazos eran gruesos, erizaban mi piel, y empezamos a caminar en línea recta, pero con cada paso, mi miedo se intensificaba.
Habíamos caminado bastante sin intercambiar una sola palabra. Quizás solo fue un minuto, pero en mi cabeza se sintió como horas. Eventualmente dejé de caminar y le pregunté, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde quieres ir? Fue entonces cuando escuché otros pasos. No eran los nuestros. Estaban un poco más lejos. Fue en ese momento cuando mis nervios se dispararon y mi corazón parecía querer saltar de mi pecho. Está bien, Joaquín. Solo estamos caminando. Entonces agarré mi teléfono y lo agité, encendiendo la linterna, y comencé a iluminar todo a mi alrededor. Estaba aterrorizado. Esta persona no era una chica de 23 años, sino una mujer de unos 50, vestida con un vestido negro y rojo. Su rostro lucía malvado, con odio plasmado en todo él. Pero eso no es todo. Tan nervioso como estaba iluminando todo a mi alrededor y desde lejos podía ver a otras personas. Estaban vestidas con ropa oscura, así que todo lo que realmente podía distinguir eran sus cabezas. Luego, en la distancia, una luz muy brillante brilló y al mismo tiempo se escuchó un grito desgarrador de dolor. Me di vuelta y apenas pude notar que en la distancia había un grupo de estas personas reunidas alrededor de la cruz, donde parecía que una persona estaba clavada y habían comenzado a prenderle fuego. En ese momento, Joanna me agarró fuertemente de la mano e intentó arrastrarme hacia allí. Creo que sobra decir que todo estaba claramente preparado. La mujer se había hecho pasar por alguien de mi edad para engañarme y quién sabe, probablemente para matarme o usarme en un ritual. Definitivamente eran un culto. Mis padres siempre me enseñaron a nunca levantar un dedo sobre las mujeres, pero en ese momento eso salió por la ventana. No iba a morir allí y, ya que forcejear no me ayudaba a liberarme de su agarre, le di un puñetazo directo en la cara. No dudé y comencé a correr, tratando de encontrar el camino por el que había venido. No creo que me siguieran o corrí demasiado rápido porque llegué a una valla, salté y seguí corriendo hasta que vi una luz. Era una casa con las luces encendidas y gente dentro. Corrí hacia ellos y se veían preocupados cuando les conté lo que había pasado. Me dijeron que no debería andar por allí de noche porque se sabe que suceden cosas extrañas. Estaba temblando y en shock. Llamé a mis padres, quienes llegaron unos 15 minutos después, y durante días busqué el perfil de esa mujer, pero su contacto había desaparecido y su número estaba marcado como inexistente. En Tinder, su perfil había desaparecido por completo. Ten cuidado con quien conoces en línea. Trata siempre de encontrarte primero en un lugar público, ya que nunca sabes cuáles son las verdaderas intenciones de las personas. Estaba pasando por una depresión devastadora, después de descubrir que la mujer con la que había estado durante 4 años me estaba engañando con alguien de su trabajo. Duele enfrentar la realidad de que mis esperanzas y sueños se habían desvanecido abruptamente. Intenté mantener mi mente ocupada en el trabajo para evitar pensar en lo que podría haber sido. Lidiar con pensamientos destructivos fue un desafío, y después del trabajo ahogaba mis penas en alcohol, intentando olvidar las heridas que la mujer me había infligido. Así pasaban mis días en mi papel de oficial de policía patrullando un barrio adinerado y preguntándome por qué esa mujer me había traicionado de esa manera. Al conocer mi situación, mis colegas intentaron animarme y ocasionalmente me presentaban a algunos de sus amigos. Sin embargo, en ese momento no tenía ningún deseo de conocer a nadie más. Me sentía humillado y desprovisto de ganas de vivir. Una noche mi compañero de patrulla y yo nos detuvimos a cenar cerca de una tienda de conveniencia, y fue allí donde la risa de una chica con uniforme de la tienda captó mi atención. Así que me giré, y allí vi a Pearl. No quiero entrar en demasiados detalles, pero después de unos meses Pearl y yo nos convertimos en pareja y nos casamos 2 años después. Siempre le pedía que dejara su trabajo, pero ella nunca estaba interesada en la idea, así que continuó trabajando en la misma tienda cerca del restaurante donde solía comer con mi compañero. Pearl solía enviarme 2 mensajes diariamente cuando salía de casa para ir al trabajo y cuando llegaba allí, porque siempre la recogía después de su turno, por lo que siempre eran solo esos 2 mensajes. Pero una tarde, el mensaje de que había llegado al trabajo nunca llegó, lo que me puso ansioso. Mi compañero intentó calmarme sugiriendo que simplemente lo había olvidado, o tal vez su teléfono se había quedado sin batería. Cuando tuve la oportunidad durante la patrulla, desvié nuestra ruta para ir a la tienda, pensando que si su teléfono se había apagado,
Estaría en la tienda y yo estaría feliz y seguiría mi camino al trabajo. Pero si ese fuera el caso, no estaría compartiendo esta historia contigo ahora, porque cuando llegué, me informaron que ese día no había venido a trabajar. Y fue entonces cuando mi corazón se hundió en mi estómago. Llamé a sus padres, quienes no sabían nada. No pude continuar con mi turno. Fui a la casa de sus padres y desde allí comencé a llamar a nuestros amigos en común y a oficiales de policía fuera de servicio para ayudarme a iniciar una búsqueda. Informé a mi jefe, pero sabía perfectamente que no podían priorizar mi situación. El asunto era que el gobernador del estado pertenecía a un partido político diferente al del alcalde de la ciudad, por lo que la gente del gobernador nos vigilaba de cerca, esperando una oportunidad para hacer quedar mal al alcalde. Por lo tanto, el alcalde había hablado con el jefe de policía y dijo que si alguien en el departamento se encontraba en la desafortunada necesidad de solicitar apoyo para cualquier cosa, se podría proporcionar siempre y cuando no hubiera asuntos más importantes en ese momento. Presenté el informe, pero teníamos que esperar al menos 8 horas para recibir apoyo oficial de mis colegas en el departamento. Durante esas 8 horas, mis colegas que estaban fuera de servicio por descanso dejaron sus tareas y me ayudaron a buscar a Pearl. Hablamos con los vecinos, visitamos hospitales en nuestra ciudad y la vecina, pero sin suerte. Después de que pasaron las 8 horas y la búsqueda oficialmente comenzó con llamadas a departamentos de policía en otras ciudades, alertas a la oficina del fiscal general y a la Policía Federal, sabía que cada minuto que pasaba algo estaba terriblemente mal, y mi ansiedad y desesperación solo aumentaban. En las primeras 24 horas confirmamos que no estaba en ninguno de los hospitales de las 4 ciudades más cercanas, ni en ninguna morgue. Luego llegó una llamada a la casa de los padres de Pearl. El llamante dijo que había visto a una joven con características similares a las de Pearl siendo secuestrada. Estaban caminando cuando un vehículo les bloqueó el camino. 2 hombres bajaron, la agarraron por el cuello y la lanzaron adentro, diciendo que era un SUV gris con 2 puertas y un maletero grande. Lo último que dijeron antes de colgar fue la dirección en la que iba el SUV. Dijeron que tomó una calle que conecta con la autopista que lleva a la parte este de la ciudad, que es menos urbanizada. Era una zona con pocas calles y semáforos, pero a diferencia de lo que podrías imaginar, no era un lugar conocido por su presencia criminal. Por eso me pareció extraño. Esta llamada llegó alrededor de la 1 a.m., y los padres de Pearl me llamaron inmediatamente. Como era tarde y no quería molestar a mi jefe, lo que hice fue notificar a mis colegas, quienes sabía que me apoyarían, así que los 6 acordamos encontrarnos en una tienda de conveniencia local junto a la autopista y fuimos en caravana al barrio. Obviamente, no en nuestros coches patrulla, sino en nuestros vehículos personales. Habíamos entrado justo en uno de esos barrios cuando un SUV gris con 2 puertas y un maletero grande pasó velozmente por nuestro lado. Dada su velocidad y la hora de la noche, decidimos seguirlo. No nos acercamos demasiado. Simplemente aceleramos lo suficiente para mantener sus luces traseras a la vista, manteniendo una distancia de unos 190, casi 200 metros. Cuando notamos que el vehículo comenzaba a disminuir la velocidad, manteníamos nuestra velocidad y lo adelantamos, pero fue intencional. Si el SUV estaba disminuyendo la velocidad, era porque estaba a punto de girar, lo cual no llevaba a un barrio en absoluto, sino a un camino de tierra que cortaba a través de un área de terreno no desarrollado. Para cuando llegamos, el SUV había avanzado más por el camino de tierra, pero no estábamos preocupados porque el terreno era áspero, así que el SUV tendría que moverse lentamente. Dejamos 5 coches a mitad de camino, y los 6 nos subimos a un solo vehículo y seguimos el camino de tierra con las luces apagadas. Durante los primeros metros tuvimos que acelerar un poco para alcanzarlo sin acercarnos demasiado, solo manteniendo sus luces traseras a la vista. El SUV entró en lo que parecía ser una especie de finca, y nos detuvimos a unos 280 metros de ella. Salimos y fuimos a inspeccionar a pie. Lo que hicimos fue comenzar a caminar alrededor de las paredes que rodeaban la finca buscando algún hueco, incluso uno pequeño, para echar un vistazo, pero no encontramos nada en todo el recorrido. Obviamente no podíamos simplemente mirar a través de la puerta, así que alguien sugirió que escaláramos para ver qué podíamos ver desde la distancia. Encontramos un árbol alto y uno de nuestros chicos subió. No estuvo allí más de 30 segundos cuando nos dijo que algo extraño estaba pasando. Había hombres vestidos con túnicas,
Había una gran fogata y había chicas atadas alrededor de ella con la cara cubierta, y que había al menos 9 personas con armas largas. Nosotros teníamos armas, pero eran pistolas, y si intentábamos algo, sabíamos que terminaríamos muertos. No estaba seguro de qué hacer. Ni siquiera sabía si Pearl estaba entre las chicas dentro de la finca, pero si había incluso la más mínima posibilidad, tenía que intentarlo. Todos volvimos al coche. Mi colega hizo una llamada a algunos contactos, y 20 minutos más tarde, llegó un equipo SWAT. Les explicamos la situación, y entraron usando el camión. Derribaron la puerta de la finca seguido por otros 2 camiones. Hubo muchos disparos, pero todo duró menos de 5 minutos. Uno de ellos nos hizo señas y corrimos hacia allí, especialmente yo, dirigiéndome directamente hacia donde estaban las chicas, pero antes de que pudiera alcanzarlas, 2 de sus hombres me detuvieron y dijeron: «Mira, no quieres ver esto, dinos cómo se ve tu chica. Las hemos visto a todas». Cuando dijeron eso, mi sangre se heló porque me di cuenta de que las chicas ya estaban muertas. Mi colega me alcanzó y vio lo nervioso que estaba. Preguntaron qué estaba pasando y el líder de esos tipos se acercó y dijo que me dejarían ver. Y sí, ahí estaba Pearl, en la misma condición que los otros chicos. Había sido sofocada con marcas de manos alrededor de su cuello, sus ojos abiertos, pero parecía que había luchado hasta su último aliento. No es realmente un consuelo, pero fue bueno saber que se habían defendido con todas sus fuerzas. Las víctimas tenían marcas de quemaduras en los pies. Al parecer les habían hecho caminar sobre algo caliente. Les habían cortado el cabello. Vomité del shock. Estaba devastado y caí al suelo llorando. Luego, de debajo de un coche en la finca, arrastraron a un hombre que se estaba escondiendo. Estaban a punto de dispararle cuando le ordenaron que se acercara y le preguntaron qué demonios había pasado aquí. Nunca usó la palabra culto o secta. Solo dijo que eran un grupo de personas reunidas para celebrar misas en honor a su Dios. Pero independientemente de su negación, eso era obvio. Eran un culto. El hombre continuó hablando, mencionando que la finca se usaba no solo para sus extrañas misas, sino para otras actividades que no puedo detallar aquí. Luego reveló que no solo eran ellos, y que tenían aliados en lugares altos. No estaba seguro de qué quería decir con eso, pero sonaba como si estuviera insinuando que estaban conectados con personas influyentes. Estaba consumido por la ira. Quería quitarle la vida, pero me detuvieron. Lo necesitaban vivo. Honestamente estoy muy agradecido porque aunque no pude salvar a Pearl, pude al menos recuperar su cuerpo y darle un entierro adecuado. Todo comenzó cuando un amigo cercano mío comenzó a mostrar un comportamiento muy extraño. Aunque siempre había sido un buen amigo, algo estaba cambiando dramáticamente en él. Intrigado y preocupado, le pedí que intentara explicarme qué estaba pasando. Fue durante esa conversación que reveló que estaba involucrado en un culto, lo que explicaba su comportamiento y su falta de sueño debido a las frecuentes reuniones que ocurrían en las primeras horas. A medida que mi amigo compartía más detalles sobre las actividades del culto, mi curiosidad creció. Sugirió la posibilidad de unirme para experimentar todo por mí mismo, y siendo bastante curioso, acepté la oferta sin entender completamente en qué me estaba metiendo. Mi amigo preguntó si estaba seguro y dije que sí. Luego tomó su teléfono y llamó a alguien del culto para preguntar si podía traer a un miembro potencial. Después de intercambiar unas palabras, me dijo que habría una reunión la noche siguiente para verme y tomar una decisión. Esa noche, nos dirigimos a un lugar fuera de la ciudad. Imagina que estábamos en la carretera a la izquierda de la ciudad, y antes de llegar a la siguiente, en medio de la nada, tomamos un camino de tierra y viajamos un rato hasta llegar a un lugar que me dejó asombrado. Parecía ser un santuario gigante, más ostentoso que la catedral de la ciudad. Entré y me recibieron con imágenes de demonios. Nombres como Belcebú y Lucifer adornaban las paredes. Me llevaron a una habitación donde me sometieron a lo que parecía ser un interrogatorio intenso. Me preguntaron sobre mis razones para unirme, si ya estaba en otro culto y si era un devoto de la muerte. Respondí honestamente, explicando que mi único motivo era la curiosidad. Después del extenso interrogatorio salí de la habitación y mi amigo continuó mostrándome el lugar. Era un ambiente sombrío, imponente y desconcertante. Los miembros se reunieron nuevamente y comunicaron que sería aceptado en la comunidad,
o como ellos prefieren llamarlo, la iglesia, aunque obviamente era un culto. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar vehículos de todo tipo, furgonetas, coches, una limusina. Era una vista extraña. Esperaba ver a gente con capuchas negras y escenas dignas de una película, pero no fue nada de eso. Eran solo personas comunes viniendo a participar en el evento. Cenamos y al final mi amigo me llevó de vuelta a casa y me dijo que habría otra reunión en 2 días. Durante los meses, mi amigo me explicó sobre la estructura interna y las actividades. Descubrí que había diferentes rangos y que las prácticas estaban divididas por etapas. A lo largo de los años que asistí a ese lugar, presencié y viví experiencias que considero insoportables para muchos. Para no alargar demasiado, comenzaré con rituales que podríamos considerar leves, como el sacrificio de animales. No entraré en los detalles específicos ya que eran bastante extraños, pero había sacrificios de pollos, cabras y otros animales como parte de las actividades que llevábamos a cabo. Una de las preguntas que me hacía dentro del culto era la razón de tales sacrificios, a lo que se me informó que cada entidad tenía su propia forma de adoración. Algunos requerían sacrificios, otros solo exigían sangre, y algunos otros aceptaban ofrendas más comunes como dinero, por ejemplo. Había una figura de la Santa Muerte asociada con la abundancia y la ausencia de mal, donde la gente usualmente dejaba dinero como ofrenda. Con los años fui ascendiendo de nivel. Cada año aprendía nuevas prácticas y rituales. El culto tenía valores que, de hecho, diferían de muchos mandamientos de las iglesias más convencionales. A lo largo de mi viaje conocí a maestros que, a diferencia de los líderes, tenían la tarea de enseñar y guiar. En una ocasión, alrededor de 5 o 6 miembros, incluido yo, tuvimos la opción de someternos a ciertos rituales intensivos durante 1 año y medio para prepararnos para lo que llamaron la Gran Revelación. Todos dijimos que sí, por supuesto. El proceso fue muy intenso y no estoy orgulloso de lo que voy a decir, pero participé en un sacrificio humano. No fue agradable. Pasado el 1 año y medio, nos dijeron que estábamos listos para participar en la ceremonia muy importante para la cual nos habíamos estado preparando. Nos dirigimos a la parte más alejada del templo, una zona a la que nunca había accedido antes. Al entrar, encontramos una habitación que contenía una especie de trampa en el suelo, que llevaba a unas escaleras descendiendo hacia una cueva. Tras caminar un poco, llegamos a lo que parecía ser un arco formado por 2 pilares de madera unidos por huesos en la parte superior. No había puertas, lo cual me pareció extraño, porque entendería colocar tales decoraciones en una puerta, pero simplemente estar ahí, en pie, era algo raro. No había diferencia visible entre estar de un lado o del otro. Era solo una cueva. Lo único a ambos lados era roca. Llegamos al arco y nos dieron túnicas especiales con un símbolo, y luego cruzamos por debajo. Mientras continuábamos caminando, uno de los guías nos aclaró que, al llegar a mi lugar designado, estaba absolutamente prohibido hablar y no podíamos hacer ningún ruido con la boca. Al final de la cueva había una silla vieja y desgastada, y alrededor de ella había cosas que gritaban atrocidades, ropa de niños y otros detalles que desearía nunca haber visto. Y detrás de la silla, tallada en la roca, estaba la estrella de David. Nos dijeron que el hecho de estar allí indicaba que entendíamos el propósito de esa silla y que, si queríamos dar el siguiente paso, teníamos que comprometernos a conseguir un sacrificio cada año. En ese momento, asqueado, quise huir. Sabía perfectamente bien qué les pasaba a las personas que dejaban el culto, y sí, aquellos que no habían visto lo que yo había visto terminaban muy mal. Ni siquiera quería imaginar qué me harían si dijera que no quería continuar. Fácilmente podría ser un sacrificio. Así que, como todos los demás, me comprometí a cumplir lo que pedían y para formalizar el compromiso, hicimos un pequeño pacto de sangre y luego comenzamos nuestro camino de regreso. Al salir de la cueva y llegar al salón principal del templo, que es el comedor, los miembros de mayor rango del culto nos estaban esperando. Nos felicitaron, cenamos y todos se fueron a casa. Ver lo que vi me dejó incapaz de dormir durante unos 3 días hasta que simplemente me desmayé de agotamiento. No podía aceptar lo que había sucedido y estaba decidido a alejarme del culto, pero no sabía cómo. Sabía que no podía dejarlo abruptamente, pero lo que podía hacer era encontrar una manera de alejarme gradualmente de manera amistosa y sin levantar sospechas. Lo que hice fue encontrar una forma de que mi trabajo me trasladara, y luego hablé con el culto para decirles que me mudaría y trabajaría en otro estado.
De esta manera no estaba huyendo. Ten en cuenta que, aunque estaba lejos del culto, tuve que seguir asistiendo al templo durante más de un año. Pero lo que hice fue espaciar el tiempo entre visitas hasta que simplemente dejé de volver por completo. No hubo represalias contra mí porque no me fui abruptamente, sino gradualmente, por lo que no parecía que estaba tratando de huir. Supongo que por eso sigo vivo. Se asume que todavía soy parte de la secta porque nunca dejé oficialmente. Simplemente no he vuelto a reunirme con ellos durante los últimos 8 años, y sinceramente, creo que es mejor así. Hace algunos años, mi familia tomó la decisión de internarme en un centro de rehabilitación debido a problemas con el alcohol y otras sustancias. Mis familiares tomaron esta decisión porque me había vuelto incontrolable. Había tocado fondo varias veces, sin mostrar intención de cambiar y seguir adelante con mi vida. Realmente desearía poder decirles dónde ocurrió esto, pero como pronto descubrirán, no puedo revelar los detalles. Puedo decir que el centro estaba en una vieja mansión en las afueras de una ciudad, ubicada en una de las varias carreteras que salen del Estado de México. Desde el principio, noté un comportamiento extraño entre los pacientes y el personal del centro. Por ejemplo, por las noches se podía escuchar a varias personas caminando por los pasillos mientras murmuraban. Entiendo que en un lugar de esa naturaleza siempre hay que estar alerta, especialmente por la noche, porque los internos podrían inventar cualquier cosa, pero tener una persona por cada 2 habitaciones era suficiente, porque la puerta se cerraba con llave desde el exterior, así que ningún interno podía salir de su habitación durante la noche. Esto hacía que fuera extraño escuchar tanto movimiento en el pasillo. Además, una vez al mes se podían escuchar ruidos muy extraños provenientes de un área del centro, a la que ningún interno podía acceder. Estos ruidos duraban entre las 2:30 y las 3:30. Al principio me fue extremadamente difícil identificar y diferenciar los sonidos porque estaban muy lejos, pero era como una mezcla de cánticos, música, y hasta podía escuchar gritos ahogados, como si la boca de alguien estuviera cubierta mientras gritaba. Obviamente, las primeras veces que noté cosas extrañas pregunté al personal del centro, pero siempre me daban respuestas ambiguas o simplemente no respondían, por lo que dejé de preguntar. Otra cosa extraña era que los internos con los casos más graves, es decir, aquellos cuyas adicciones eran tan fuertes que terminaban en el centro para evitar la cárcel, casi no tenían familia, y aquellos que sí la tenían no podían regresar con ellas porque las habían agotado, por lo que se podría decir que aquellos que estaban peor no tenían vida fuera del centro. Bueno, tenían una especie de cicatriz en su muñeca izquierda. Parecía una marca hecha con una cuchilla, en forma de un pequeño triángulo con un punto en el medio. El hecho de que tuviera ciertos problemas con las adicciones no me impedía pensar claramente. Era obvio que era demasiado improbable que todos ellos se hubieran conocido antes de entrar, y que, por alguna razón, se hubieran hecho esa marca ellos mismos. La explicación más lógica era que lo habían hecho dentro del centro. Intenté preguntarles sobre las marcas, pero siempre evadían las preguntas como si les avergonzara o significara algo malo. Así, estos pequeños detalles extraños que teóricamente no estaban conectados comenzaron a hacerme sentir algo paranoico. Mi situación y comportamiento comenzaron a llamar la atención del personal del centro, y su actitud hacia mí gradualmente comenzó a cambiar hasta el punto de que sentí que me trataban con hostilidad. El momento en que comencé a sentirme atacado fue cuando la comida que me daban tenía un sabor extraño, no excesivamente, pero lo notaba. No era que supiera mal, pero tenía un cierto je ne sais quoi, un sabor que no debía estar ahí, y sucedía con los jugos y batidos. La situación se volvió insoportable cuando en una ocasión perdí el conocimiento después de beber un jugo. Cuando desperté, me encontré en una habitación solo en ropa interior. Justo comenzaba a reaccionar cuando entraron personas con máscaras de plástico de animales. Estar rodeado de individuos enmascarados fue el momento más aterrador de mi vida. Honestamente pensé que iban a hacerme algo horrible, especialmente porque estaba en ropa interior, pero no ocurrió nada. Lo que hicieron fue sujetarme y con una cuchilla, hacerme la misma marca que había visto en los otros internos, el triángulo con un punto. Después de eso, me sentaron frente a una silla y una televisión y me ataron para que no apartara la mirada de la pantalla, y comenzaron a reproducir una serie de grabaciones impactantes.
No me refiero a que lo que se mostraba fuera algo muy fuerte. De hecho, el hombre solo miraba directamente a la pantalla. Lo importante era lo que decía el hombre, porque todo estaba hecho de tal manera que parecía que esta persona me estaba hablando directamente a mí. Supongo que la gente del centro tenía todo bien estudiado, para saber cómo dar golpes bajos en la mente. También supuse que tenían diferentes grabaciones para diferentes tipos de personas, porque no creo que las palabras que el hombre en la grabación decía hubieran tenido el mismo efecto en alguien con una vida muy diferente a la mía. Esa grabación me quebró. Atacó mi psique, mi comportamiento, mi forma de pensar y me hizo sentir que todo lo malo que me había pasado era mi culpa, y que mi vida era un desastre porque yo era un desastre. Estuve mirando esa pantalla durante más de 12 horas y sentí que algo dentro de mi mente se rompía. Cada palabra que ese hombre decía penetraba profundamente en mi cerebro. Supongo que esa era la idea. Querían quebrarme y, después de eso, me soltaron, me dieron ropa, me alimentaron y me dejaron dormir en mi habitación. Al día siguiente, no quería salir de mi habitación para nada porque me sentía vulnerable, pero en las primeras horas, me sacaron a la fuerza y me arrastraron de nuevo a la habitación. No pude gritar porque me cubrieron la boca y mientras me arrastraban me rasgaron la ropa hasta dejarme solo en ropa interior. Me ataron a la misma silla y reprodujeron todas las grabaciones, y así me mantuvieron durante 6 semanas. No recuerdo mucho de lo que sucedió durante ese tiempo porque estaban rompiendo mi mente. De hecho, la única razón por la que sé que fueron 6 semanas fue porque cada vez que me llevaban de vuelta a mi habitación después de estar atado a esa silla, hacía una marca en la pared para contar las veces que me llevaban. En total, me llevaron 21 veces en 6 semanas. Durante ese mes y medio, presencié muchas cosas que gradualmente recordé. La cuestión es que después de algo ocurrido hubo un incendio en la cocina. Las llamas se extendieron rápidamente devorando las instalaciones. Por supuesto, tanto yo como muchos de los internos sabíamos que esta era la oportunidad perfecta para escapar de ese infierno. En lugar de intentar controlar el fuego o ayudar a otros a salir, varios de nosotros nos abrimos paso a través del fuego para salir de allí, ya que la mayoría del personal estaba en el frente. Escapamos por la parte trasera. Así que cuando salimos del centro no nos dirigimos hacia la carretera, sino hacia la montaña. Por supuesto, lo más lógico habría sido, ya que estábamos afuera, simplemente rodear el edificio y correr hacia la carretera, pero ninguno de nosotros estaba pensando claramente en ese momento, así que corrimos y nos adentramos en la montaña. La montaña nos llevó a una colina. En todo ese caos nos separamos. No sé qué les pasó a los demás, pero yo me escondí en una zanja que encontré en el camino porque no quería subir la colina. Me quedé allí, escondido en la zanja hasta que se puso el sol, y al anochecer caminé hacia el otro lado de la montaña y, afortunadamente, encontré la carretera. Me quedé al lado de la carretera hasta que paró un coche y una pareja se detuvo y ofreció su ayuda. No hicieron preguntas, como si se dieran cuenta de que estaba en un mal estado, y lo último que necesitaba era hablar de lo que había pasado. Les pedí que por favor me llevaran a la casa de mi familia. No estaba realmente tan lejos y lo hicieron. Cuando llegué les conté lo que me habían hecho. Bueno, lo poco que recordaba, pero por supuesto no me creyeron. Mi familia creyó lo que se informó en las noticias locales. Las noticias dijeron que varios de los internos se habían organizado para prender fuego al lugar, pero la verdad es que no me importa si me creen o no. Lo único importante era que el lugar estaba completamente destruido, y por lo tanto ya no tenía que regresar. Pero la pesadilla no terminó ahí, porque a medida que pasaban los días comencé a recordar algunas de las cosas que sucedieron durante las 6 semanas en que estuve sometido al lavado de cerebro. Los recuerdos que tengo y las escenas están sin mucho contexto, es decir, solo fragmentos. Para que se hagan una idea, imaginen que están viendo el tráiler de una película que tiene muchas secuencias desconectadas que no necesariamente están en orden y carecen de contexto, pero aún así pude reconstruir algo de lo que sucedió. Lo que puedo asegurarles es que el centro de rehabilitación era solo una fachada para un culto con influencia significativa, para llevar a cabo sus actividades tumultuosas. Como pueden imaginar, había ciertos tipos de sacrificios, pero los miembros del culto nunca ensuciaban sus manos con sangre. Necesitaban chivos expiatorios para hacer el trabajo por ellos. Ahí es donde se vuelve relevante el símbolo del triángulo con un punto en el centro dentro del culto. Ese símbolo significa algo así como permiso para corromper las leyes de la naturaleza.
lo que significa que aquellos que tienen la marca en su piel tienen permiso para matar. Así que lo que hicieron fue elegir personas, justo como me eligieron a mí, romper nuestras mentes y dejarnos tan dañados que podían manipularnos hasta el punto de que obedeceríamos sin cuestionar. No entiendo mucho sobre el tema, pero estoy seguro de que estar en ropa interior mientras nos sometían al lavado de cerebro era para hacernos sentir indefensos y facilitar el proceso de quebrarnos. Ahora entiendo por qué aquellos que tenían la marca se negaban a hablar de ella. Debieron haber soportado cosas horribles sin poder resistirse, porque su voluntad estaba hecha añicos. Recuerdo algunas de las cosas que esas personas me obligaron a hacer. Le arranqué los dientes a más de una persona sin anestesia. Les arranqué las uñas a la fuerza. Rompí narices y otras cosas que prefiero no mencionar. La persona a la que le hice eso no pereció durante el proceso, porque en esas secciones había un médico a cargo de mantenerlos vivos, para que pudieran tener un espectáculo más grande, supongo. Todas las víctimas eran personas que habían sido secuestradas, o personas sin hogar que eran trabajadoras sexuales, huérfanas, no lo sé. Lo importante es que hice cosas terribles con ellos, y sé que, aunque no tengo la intención de hacerlo, aunque me obligaron, sé que lo hice, y que Dios me castigará por ello porque cada vez que tengo una pesadilla, me veo en el infierno. Esto no fue ni siquiera hace un mes, así que todos los pequeños detalles todavía están frescos en mi mente. He estado usando aplicaciones de citas intermitentemente durante años. Creo que Tinder es terrible, al igual que su servicio al cliente, y nunca fui fan de Hinge o Cupid. Principalmente uso Bumble. En mi biografía de Bumble tengo mi altura, que es de 1,24 m. Hago una broma sobre ser bajo y luego tengo mi Instagram y Snapchat en la parte inferior. Debido a eso recibo una cantidad decente de solicitudes de seguimiento aleatorias en Instagram. La mitad del tiempo no lo sigo de vuelta. También recibo muchas personas que me agregan en Snapchat, probablemente más en Snapchat que en Instagram. Generalmente solo los agrego si reconozco su nombre de una conversación reciente en Bumble, o si su Bitmoji parece bastante normal. Sé que suena extraño. Tengo que lidiar con muchos chicos estúpidos y repugnantes en Bumble, pero no es tan malo como Tinder. Aún así, a menudo tengo el típico chico de fraternidad molesto preguntando si hago encuentros casuales o enviando cualquier tipo de mensajes provocativos. Usualmente, cuando eso sucede, juego un poco con ellos y luego los elimino. Esta vez, hace 3 o casi 4 semanas, coincidí con este chico realmente atractivo. Envió una frase de ligue que era un poco creativa y captó mi atención. Pronto pidió mi Snapchat. Luego, segundos después, me agregó después de notar que tenía mi Snapchat en mi biografía de todos modos. Así que lo agregué de vuelta porque, ¿por qué no? Comenzó a enviarme mensajes en Snapchat. Capturé las primeras 2 fotos de su perfil de Bumble y se las envié a mis amigas, mencionando lo atractivo que era. Mi amiga Geraldine respondió de inmediato diciendo que era un catfish. Ella también lo había coincidido, así que decidí jugar un poco con él. Los mensajes que me enviaba en Snapchat se volvían gradualmente más sexuales, así que comencé a decir las cosas más poco atractivas posibles y empezaron a ponerse notablemente molestos. Dije que estaría dispuesta a ir si me enviaban una selfie. Por supuesto, no envió una selfie, solo respondió con un mensaje preguntando cuál era mi dirección. Al principio no respondí, preguntando a mis amigas qué debería hacer a continuación. Pero luego recibí una notificación de que el chico había capturado la pantalla de mi perfil de Snapchat. Inmediatamente lo bloqueé y recordé que tenía mi ubicación en el SnapMap como pública. El problema es que las casas en mi área están lo suficientemente separadas como para que pudiera identificar fácilmente en cuál casa estaba. Entré en pánico preguntando a mis amigas qué hacer. Intentaron calmarme, asegurándome que no había posibilidad de que viniera a mi casa. Hicieron un buen trabajo porque me hicieron darme cuenta de lo ridículo que sonaba que viniera a mi casa. Estaba viendo New Girl en Netflix, cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Pausé el programa y sentí como mi corazón saltaba a mi garganta. Estaba sola en casa, no esperaba a mis padres ni a mis hermanos, y eran más de las 10. Apagué la luz de mi habitación y la pantalla del televisor. Quería total oscuridad para dar la ilusión de que no había nadie en casa. De repente recibí una notificación de que alguien me había agregado en Snapchat. El nombre de usuario era It's Me Add Me Back. Bloqueé la cuenta de inmediato. 2 minutos después, otra cuenta me agregó en Snapchat.
Esta vez el nombre de usuario era I'm outside your house. Capturé pantalla de eso y se lo envié a mis amigos y familia, ahora llorando. También lo bloqueé. Hubo una larga pausa ahora. Esperaba que tal vez se hubiera rendido. Durante ese tiempo estaba enviando mensajes de texto a amigos y familiares, pero ignorando todas sus llamadas telefónicas porque estaba tan paranoica de que me escucharan desde fuera. Finalmente recibí otra temida notificación de Snapchat diciendo que alguien me había agregado. Esta vez el nombre de usuario decía, I'm looking right at you. Naturalmente me giré hacia la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá solo hubiera corrido fuera de la habitación y llamado al 911. Pero miré y lo vi mirando hacia mi habitación. Este hombre sonriente y repugnante. Estoy segura de que mi cara se volvió completamente pálida mientras lo miraba. Corrí fuera de toda la casa gritando a pleno pulmón por la calle. 2 vecinos salieron en respuesta y básicamente corrí hacia los brazos de uno de ellos llorando pidiendo ayuda. El vecino llamó a la policía por mí, pero el hombre no fue encontrado dentro o alrededor de la casa. De alguna manera tuve que reunir el valor para volver a esa casa y quedarme allí por la noche. Me encerré en la habitación de mis padres, ya que es el único dormitorio de arriba con cerradura, y recé por poder dormir. Solo estuve despierta durante horas aparentemente, y eventualmente supe con certeza que escuché algo fuera de la puerta, como pasos suaves y pequeños que causaban crujidos muy leves en la madera. Me senté y miré la parte inferior de la puerta, temiendo que las luces de afuera se encendieran o alguien intentara abrir la puerta. Agarré mi teléfono celular y marqué el 911. Inmediatamente le dije al operador en un susurro silencioso que alguien estaba dentro de mi casa y que estaba sola. Pero tal vez no lo dije lo suficientemente bajo porque los pasos al otro lado de la puerta confirmaron que tenía razón. Los pasos se alejaron rápidamente de la puerta. Los escuché bajar las escaleras y eventualmente escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Los policías llegaron poco después. Los mismos policías habían regresado. Esta vez no me permitieron dormir allí el resto de la noche. Llamé a mi amiga Geraldine, quien todavía estaba despierta, y dijo que podía venir a dormir a su casa por el resto del fin de semana. La policía me escoltó allí después de que cerré mi casa con llave. Estoy agradecida de no haberme dormido esa noche, ya que no habría escuchado esos pequeños pasos fuera de mi habitación y podría no haber llamado a la policía a tiempo. Apenas uso Snapchat. Lo encuentro una forma de comunicación inmadura. Solo tengo uno para recibir snaps de amigos y ocasionalmente enviar snaps a personas mientras estoy de vacaciones o haciendo algo divertido. No veo Snapchat como un reemplazo viable para simplemente enviar mensajes de texto a alguien. Eso dicho, cuando esta chica, Karen, a quien no había escuchado en meses y por quien estaba algo interesado, me envió un snap de repente una noche, mi rostro se iluminó un poco. Me envió una foto en una habitación oscura, presumiblemente su dormitorio, diciendo, ¿qué estás haciendo? Respondí con una selfie incómoda diciendo, viendo Friends, más incómoda aún con el flash obscenamente brillante de mi teléfono. Otra razón por la que odio Snapchat porque me veo terrible en las selfies. Esperando que ella huyera después de mi selfie, ella realmente respondió con otra foto. Apenas podía distinguir parte de su cara. Estaba 90% oscuro donde quiera que estuviera, con un toque de luz roja. Ella dijo en el snap que fuera a su lugar. Estaba harto de las estúpidas selfies, así que simplemente le envié un mensaje preguntando dónde. Ella envió una dirección, estaba a 10 minutos, estaba aburrido, así que ¿por qué no? Subí a mi Chevy y comencé a seguir hacia la dirección. No estaba tan lejos. Llegué más rápido de lo esperado, pero también soy un conductor rápido. La dirección era de una casa en el borde del mismo pueblo en el que vivo. Como tengo su número, simplemente le envié un mensaje de texto, pero con mi coche en ralentí y ella sin responder de inmediato, decidí llamarla. La llamada fue contestada, pero ella no dijo nada al otro lado. De hecho, todo lo que oí fue ruido de fondo distorsionado, probablemente porque el teléfono fue contestado por accidente. Dije hola un par de veces esperando tal vez que me escuchara en su bolsillo trasero o donde quiera que estuviera su teléfono. Escuché por un rato y eventualmente empecé a escuchar la voz de un hombre de fondo. Grité hola 2 veces más en el teléfono y luego escuché claramente a una chica gritar «Ayúdame», antes de que colgaran. No sabía qué hacer con todo eso. Le envié un mensaje de texto una vez más preguntando «¿Qué está pasando?».
Minutos después, recibí un mensaje de texto diciendo: «Entra, acabo de abrir la puerta delantera». Miré hacia la casa y efectivamente, la puerta delantera estaba ahora abierta. Al mismo tiempo, recibí otro snap de Karen. Lo abrí inmediatamente, era una foto de sus piernas en una habitación oscura. Llevaba jeans rotos y parecía que estaba sentada en el suelo. Algo no estaba bien aquí, no iba a entrar en esa casa. Llamé al 911 por secuestro. Mientras tanto, mientras esperaba a los policías, le envié un mensaje al número diciendo: «Un segundo, estoy en una llamada telefónica. Luego entraré». Pero no hubo respuesta. De hecho, la próxima vez que miré hacia la puerta de la casa, estaba cerrada. Estaba preocupado de que lo que imaginaba estaba sucediendo. El coche de policía eventualmente llegó detrás de mi coche y le señalé la casa. Otro coche de policía llegó rápidamente al otro lado de la calle, y 2 policías más salieron. Un total de 4 policías estaban golpeando la puerta delantera. Un hombre abrió la puerta y ellos identificaron que habían recibido un reporte de secuestro en la casa. Uno de los policías realmente se metió en la casa pasando al hombre. Los otros 2 lo siguieron mientras uno se quedaba conmigo en el porche delantero. No pasaron ni 30 segundos cuando uno de los policías gritó a los otros 2 que lo esposaran, y luego los llantos de una chica pidiendo ayuda pronto se hicieron evidentes desde el sótano. Estaba en absoluto shock cuando vi a la chica, que reconocí como Karen, siendo escoltada fuera de la casa en lágrimas. Ella estaba hecha un desastre. Parecía como si hubiera experimentado un trauma que le cambió la vida. No puedo ni imaginar. Esto ni siquiera era su casa. Aparentemente era la casa del hombre. La tía de la chica no vivía muy lejos, así que la llevaron allí. Obviamente el hombre fue llevado a la cárcel, y estoy seguro de que ahora está en prisión. Esa chica Karen realmente no parecía querer hablar mucho conmigo más allá de agradecerme un montón de veces por salvarle la vida. No estoy molesto por eso, entiendo que experimentar lo que ella experimentó en ese sótano es probablemente algo en lo que nadie quiere pensar. Soy un chico de 18 años y un estudiante de primer año en la universidad. Voy a la escuela en mi ciudad natal para que durante mi primer año pueda vivir con mis padres y ahorrar dinero en alojamiento estudiantil. Voy a la Universidad Estatal de Montana en Billings, la ciudad más grande del estado, y no montamos caballos para ir a la escuela, tenemos autos. En la escuela aún conocía y salía con la mayoría de mis amigos de la escuela secundaria que decidieron quedarse en la ciudad para la universidad también. Pero en mi clase de cálculo no conocía a nadie. Soy bastante extrovertido y puedo empezar fácilmente una conversación con un extraño, pero extrañamente me resultó difícil hacer amigos en esa clase. Eventualmente simplemente me rendí y fui a clase para aprender, en lugar de hacer amigos. Unos 2 semanas después del inicio de la escuela, este chico que no había visto antes en la clase comenzó a sentarse cerca de mí. Siempre llegaba unos 10 minutos tarde y se sentaba lo más cerca posible de mí. Me incomodaba, así que me sentaba lo más lejos posible de la puerta, para ver si realmente intentaba sentarse cerca de mí. Observé que entraba tarde a la clase y pasaba al menos 10 sillas abiertas solo para sentarse al lado, frente o detrás de mí. Tenía una vibra espeluznante. Su cabello siempre estaba desordenado y más grasiento que una hamburguesa de McDonald's. Su ropa estaba rasgada y parecía antigua, y sus manos siempre estaban negras de suciedad. Soy un maniático de la limpieza y siempre mantengo mi persona y mis cosas limpias y organizadas, así que solo mirarlo me repugnaba un poco. También parecía mucho mayor que el resto de la clase, casi como si tuviera 40 años. Comenzó a quedarse atrás en la clase, ya que nunca tomaba apuntes, y comenzó a pedirme ayuda. Aunque parecía espeluznante y sucio, parecía muy amable y tímido. Me sentí mal por él y le expliqué los problemas cuando me lo pidió, pero traté de mantenerlo casual y no ser demasiado amable. Un día me pidió mi Snapchat para poder obtener ayuda cuando no estábamos en clase, ya que la clase de cálculo era solo los lunes, miércoles y viernes. Después de dudarlo, le di mi nombre de usuario. Extrañamente, lo escribió en su brazo en letras enormes con un marcador Sharpie tamaño King. Después de clase estaba subiendo a mi coche para irme a casa y vi que ya me había agregado y enviado un Snapchat. Resoplé y lamenté haberle dado mi nombre de usuario. Subí a mi coche y conduje los 20 minutos a casa. Para cuando llegué había olvidado el asunto y continué con mi día. Debo mencionar ahora que también una chica me agregó en Snapchat ese día,
así que la agregué de vuelta aunque no sabía quién era. Más tarde esa noche recibí otro Snapchat de él. Lo abrí. El primero de ese día era de su brazo con mi nombre de usuario en él. La leyenda tenía un montón de caras sonrojadas en él, más de las que podría contar. El segundo era una foto sin camisa de él en un espejo de baño, pero parecía un baño de una gasolinera. Decía, los jeans que llevabas hoy estaban tan ajustados que no podía dejar de mirar. Inmediatamente me sentí incómodo y consideré bloquearlo. Sin embargo, pensé que sería mejor y quería evitar una situación incómoda en la próxima clase que tuviéramos juntos. No le respondí y seguí con mi noche. Tuve algunos amigos en casa y dejé mi teléfono en el sofá, y uno de mis amigos lo recogió y dijo, ¿quién es este tipo, Jefferson? Te envió como 20 snaps. Agarré mi teléfono y desplacé por mis notificaciones. Hice clic en uno y me llevó a la sección de chat de Snapchat. Los mensajes comenzaron con él preguntando por qué nunca respondí, y se volvieron cada vez más enojados y agresivos a medida que avanzaban. Luego apareció una foto y la abrí. Era de mi puerta principal y decía, sal ahora mismo, en mayúsculas con unos 100 signos de exclamación. De repente recordé que tenía mi ubicación activada para los mapas de Snap y que él me había rastreado hasta mi casa. Inmediatamente hice capturas de pantalla de la foto y los mensajes. Uno de mis amigos recomendó llamar a la policía, pero no estaba preocupado, ya que no pensé que pudiera entrar. Avancemos 2 semanas y no había visto al tipo desde entonces. Una noche estaba viendo las historias de las personas y me encontré con Jefferson nuevamente. Estaba horrorizado porque pensé que lo había bloqueado. Miré el nombre de usuario y vi que era el nombre de usuario que pensé que era una chica que me había agregado todo ese tiempo atrás. Había hecho un Snapchat falso sabiendo que probablemente terminaría bloqueándolo. Su historia era aún más espeluznante. Era una foto mía caminando con mis amigos en un estacionamiento ese día. Ahora estaba enojado. Le envié un mensaje y le pregunté por qué no podía simplemente dejarme en paz. ¿Por qué no podía darse cuenta de que no quería ser su amigo? Solo respondió con más fotos mías tomadas durante las últimas semanas. Yo caminando, yo conduciendo, yo en el cine con mis amigos, yo en un restaurante en el centro con una chica que me gustaba. Estaba completamente asustado, así que lo bloqueé nuevamente. Ojalá hubiera guardado las fotos, pero después de presentar cargos por acoso, imagino que las fotos serán citadas como evidencia. Desde entonces, he desactivado mi ubicación para Snapchat y solo agrego a personas que conozco.